Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio de Mente en Perspectiva, el podcast, el espacio donde exploramos juntos temas que nos invitan a reflexionar, a comprender mejor el mundo que nos rodea y sobre todo a entendernos mejor a nosotros mismos. Hoy te traigo un tema que es probablemente que hayas escuchado en alguna conversación o quizá en tus propios círculos cercanos, el TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. El TDAH es un término que ha ganado notoriedad en los últimos años, pero junto con su creciente visibilidad también ha surgido una gran cantidad de malos entendidos y mitos a su alrededor. Muchos creen que es una excusa para justificar la distracción o la falta de disciplina, mientras que otros lo ven como una barrera para aquellos que lo padecen. Pero la realidad es mucho más compleja y justamente eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. A lo largo de este episodio, quiero brindarte información valiosa para entender qué es realmente el TDAH, cuáles son sus síntomas, cómo se mantienen sus diferentes etapas de la vida y cómo podemos, tanto quienes lo padecen como quienes están cerca de ellos, aprender a gestionarlo de manera efectiva. Además, también te voy a platicar de esos mitos y esos estigmas que rodean al TDAH, porque como ocurre con muchos temas de salud mental, la desinformación suele crear barreras que dificultan la comprensión y el apoyo a las personas que viven con este trastorno. Así que te invito a quedarte conmigo en este episodio y a sumergirte en este tema con la mente abierta para poder ver el TDAH desde una nueva perspectiva. Tal vez descubras que algunos de los conceptos que tenías sobre este trastorno no son del todo ciertos, o que si tú o alguien cercano a ti vive con TDAH, existen herramientas y estrategias para mejorar significativamente su calidad de vida. Así que sin más preámbulos, comencemos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH, es una condición que afecta la forma en que el cerebro regula la atención, controla los impulsos y maneja la hiperactividad. A menudo las personas que padecen TDAH encuentran difícil concentrarse en tareas específicas, organizar sus pensamientos o mantenerse quietos. Pero aunque puede parecer un trastorno sencillo de entender, el TDAH es bastante complejo y afecta a cada persona de manera diferente. Lo que es fundamental entender es que el TDAH no es solo un problema de comportamiento o una cuestión de falta de esfuerzo. Se trata de una alteración neurobiológica que impacta directamente las funciones ejecutivas del cerebro, es decir, las habilidades cognitivas necesarias para planificar, organizar, controlar impulsos y llevar a cabo tareas de manera eficiente. Este trastorno está relacionado con desequilibrios de los neurotransmisores, como la dopamina y la norepinefrina, que juegan un papel clave en la regulación de la atención y el control de impulsos. Entonces, ¿cómo definimos exactamente el TDAH? Según los manuales diagnósticos de salud mental como el DSM-5, el TDAH se caracteriza por 3 tipos principales de síntomas. El primero, que es la inatención, es decir, las personas que experimentan inatención o falta de atención pueden tener dificultades para concentrarse en tareas, organizar actividades, seguir instrucciones o terminar proyectos. Y también es común que se distraigan fácilmente por estímulos externos o por sus propios pensamientos. El número 2 es la hiperactividad. Y la hiperactividad, como su nombre lo indica, se manifiesta en una actividad física excesiva o inapropiada para el contexto en el cual se encuentra la persona. Por ejemplo, un niño podría tener dificultades para permanecer sentado en clase, mientras que un adulto podría sentirse constantemente inquieto como si tuviera que estar en movimiento todo el tiempo. Y por último tenemos la impulsividad, que se refiere a la dificultad para controlar reacciones inmediatas o tomar decisiones sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esto puede traducirse en interrupciones frecuentes, dificultad para esperar turnos o incluso en decisiones económicas o personales arriesgadas en los adultos. Por ejemplo, imaginemos a Juanito, un niño de 8 años que tiene TDAH. Juan es inteligente, curioso y tiene muchas ideas creativas, pero le cuesta mucho concentrarse en las clases. Mientras los otros niños están terminando un proyecto de matemáticas, él ha comenzado 3, pero no ha terminado ninguno. Mientras tanto, en su casa, su madre lo llama para que haga la tarea, pero él se distrae fácilmente con sus juguetes. Y luego, cuando se le pide que se siente a cenar, no puede quedarse quieto y se levanta de la mesa a cada rato.
Y estos comportamientos pueden parecer simples actitudes de niño, pero en realidad son manifestaciones del TDAH que afectan su rendimiento escolar y las relaciones que está teniendo con su familia. Ahora, hablemos cómo se manifiesta el TDAH en adultos, porque aunque a menudo se diagnostica en la infancia, muchas personas llegan a la adultez sin haber recibido un diagnóstico. Y los adultos con TDAH suelen tener dificultades para gestionar tareas laborales, plazos o compromisos sociales. Pueden ser muy olvidadizos, tener problemas para organizar sus responsabilidades o sentirse abrumado al enfrentarse a múltiples tareas. Por ejemplo, un adulto con TDAH podría dejar incompletas tareas importantes en su trabajo porque se distrae constantemente, con correos electrónicos, con notificaciones, o podría tener problemas para mantener relaciones personales debido a su impulsividad o falta de atención. El TDAH afecta entre un 5 o un 10% de los niños y entre un 2 a un 5% de los adultos en todo el mundo. Es más común en los hombres que en las mujeres, aunque esto podría deberse a que los síntomas en las mujeres suelen ser menos visibles o se manifiestan de manera diferente, lo que lleva a diagnósticos más tardíos o tal vez incorrectos. En muchas ocasiones el TDAH en las mujeres se asocia más con la inatención que con la hiperactividad, lo que puede pasar desapercibido durante muchos años. Pero más allá de las estadísticas y de las definiciones, lo importante es que entendamos que el TDAH es un trastorno real que impacta profundamente la vida de quienes lo padecen. Y bien, ahora que hemos explicado qué es el TDAH, es momento de derribar algunos mitos comunes que lo rodean, porque una gran parte del problema no solo está en los síntomas, sino también en la forma en que la sociedad percibe este trastorno. Ahora que tenemos una mejor comprensión de lo que es el TDAH, es importante abordar algunos de los mitos más extendidos sobre este trastorno. Como ocurre con muchos problemas de salud mental, el TDAH está rodeado de malos entendidos y de estigmas que pueden dificultar tanto su diagnóstico como su manejo adecuado. Vamos a explorar los mitos más comunes y vamos a tratar de explicar por qué es crucial desmentirlos. El primer mito del que te voy a hablar es que el TDAH no es real, es solo una excusa para justificar el mal comportamiento. Y este es uno de los mitos más dañinos y comunes que existen. Muchas personas creen que el TDAH no es más que una etiqueta usada para justificar la falta de disciplina, el mal comportamiento o, en el caso de los adultos, la procrastinación o el mal desempeño en el trabajo. Sin embargo, la ciencia es clara. El TDAH es un trastorno neurobiológico real que afecta cómo funciona el cerebro, especialmente en áreas relacionadas con la atención, el control de los impulsos y la planificación. Estudios de neuroimagen han demostrado que las personas con TDAH tienen diferencias en el desarrollo y actividades de ciertas áreas del cerebro, particularmente en las regiones asociadas con las funciones ejecutivas, como el lóbulo prefrontal. Decir que el TDAH no es real es minimizar la experiencia de millones de personas que lo padecen y que enfrentan desafíos diarios debido a este trastorno. No es una cuestión de simplemente esforzarse más o de ser más disciplinado. Es una cuestión de comprender cómo funciona el cerebro y de usar estrategias y tratamientos adecuados para gestionar sus efectos. El siguiente mito del que te voy a hablar es que solamente afecta a los niños. Y si bien el TDAH suele diagnosticarse en la infancia, eso no significa que desaparezca en la edad adulta. De hecho, aproximadamente el 60% de los niños con TDAH continúan teniendo síntomas en la adultez, aunque estos pueden manifestarse de manera diferente. En los niños, los síntomas tienden a ser más visibles, especialmente cuando son hiperactivos e impulsivos. Y es común ver a niños que no pueden quedarse quietos, que interrumpen en clase o que no completan sus tareas. Pero en los adultos los síntomas suelen volverse más sutiles, lo que lleva a muchos a creer que superaron el trastorno cuando en realidad solo ha cambiado la forma en la que se manifiesta. En la adultez, la hiperactividad física puede transformarse en una sensación interna de inquietud o de ansiedad. La falta de atención puede manifestarse con problemas para organizar el tiempo, completar proyectos o mantener la concentración en ciertas tareas monótonas. Muchos adultos con TDAH también luchan contra la procrastinación crónica y la impulsividad, lo que puede afectar sus relaciones personales y su vida profesional. Así que, aunque la percepción popular es que el TDAH es un trastorno infantil, la realidad es que sigue afectando a adultos de manera significativa. La falta de diagnóstico en la adultez puede llevar a problemas emocionales, problemas laborales o incluso de autoestima, ya que muchos no entienden por qué les cuesta tanto hacer cosas que parecen fáciles. Y aquí es donde viene el mito número 3.
que dice que el TDAH es simplemente ser inquieto o distraído, que todos lo tienen en algún momento de su vida, porque es común escuchar frases como todos somos un poco distraídos o todos tenemos días en los que no nos podemos concentrar, pero el TDAH va mucho más allá de esas experiencias diarias. El TDAH no es una distracción ocasional o no es un exceso de energía momentánea, es un trastorno crónico que afecta el funcionamiento diario de quienes lo padecen, desde la escuela o el trabajo hasta las relaciones personales. La diferencia clave es la intensidad y la frecuencia de los síntomas. Mientras que una persona sin TDAH puede tener un día o dos de distracción o sentirse inquieto o inquieta, una persona con TDAH experimenta estos desafíos de manera persistente, afectando áreas clave de su vida. Y la dificultad para mantener la concentración, controlar impulsos o manejar el tiempo no es algo que desaparece con un poco más de esfuerzo o disciplina, es una lucha constante que se está viviendo día con día. Por eso es tan importante reconocer la diferencia entre experiencias comunes de distracción y el TDAH como trastorno. Minimizar el impacto del TDAH con frases como todos lo tenemos a veces es desinformar y no ayuda a quienes realmente necesitan apoyo. Otro mito es que se puede curar con fuerza de voluntad, con un échale ganas, con un tú puedes. Y este mito subestima enormemente la complejidad del TDAH. Muchas personas creen que si las personas con TDAH simplemente se esforzaran más o fueran más disciplinadas, podrían superar los síntomas, pero no. El TDAH es una cuestión de falta de motivación o fuerza de voluntad. Mira, como te mencioné hace un momento, el TDAH es una condición neurobiológica y por tanto no puede curarse simplemente con ganas, con esfuerzo. Las personas con TDAH necesitan estrategias específicas, apoyo profesional y en algunos casos tratamiento farmacológico para manejar sus síntomas de manera un poquito más efectiva. Los medicamentos como los estimulantes o no estimulantes pueden ayudar a regular la actividad cerebral, mejorando la concentración y disminuyendo la impulsividad. Pero estos no son una cura, sino que son una parte del manejo integral del trastorno. También es fundamental que las personas con TDAH reciban educación sobre su condición y aprendan habilidades de manejo del tiempo, de planificación y control de impulsos a través de la terapia. Y aquí es donde viene otro mito. Las personas con TDAH no pueden tener éxito en la vida. Pero este mito no solamente es falso, sino que es profundamente desalentador para quienes viven con TDAH. Muchas personas con TDAH tienen éxito en la vida y no solo logran sus metas, sino que a menudo destacan en sus áreas de interés. Con el tratamiento adecuado y las estrategias correctas, las personas con TDAH pueden utilizar su energía, su creatividad y su pensamiento no lineal como herramientas poderosas. Algunos de los nombres más reconocidos en el mundo de los negocios, el arte y la ciencia han sido diagnosticados o diagnosticadas con TDAH. Así que en lugar de ver el TDAH como una barrera infranqueable, deberíamos verlo como una condición que con el enfoque adecuado no impide que las personas alcancen sus sueños. Lo que sí necesitan es comprensión, apoyo y a veces tratamientos específicos para ayudarles a gestionar sus síntomas. Así es que como puedes ver, el TDAH está rodeado de muchos mitos que a menudo dificultan la vida de quienes lo padecen. Es importante informarse adecuadamente para romper con estos estigmas y brindar el apoyo que las personas con TDAH realmente necesitan. Este trastorno no solamente afecta a niños en la escuela, sino también a adultos en sus trabajos, en sus relaciones personales y en su capacidad para gestionar las demandas del día a día. El impacto del TDAH en la vida escolar es uno de los que más se notan y en muchos casos el primero en detectarse. Los niños con TDAH suelen tener dificultades para concentrarse durante clases que sean muy largas, completar tareas y seguir instrucciones que son muy detalladas. Y esto puede llevar a un bajo rendimiento académico, a pesar de que muchos de estos niños tienen una inteligencia promedio o incluso superior a la promedio. Por ejemplo, un niño con TDAH puede comenzar con entusiasmo un proyecto en clase, pero rápidamente se va a distraer, ya sea por un ruido externo o por sus propios pensamientos. Puede terminar olvidando por completo la tarea o dejando incompleto el trabajo porque ha perdido el hilo de lo que estaba haciendo. Además, los síntomas de hiperactividad e impulsividad pueden hacer que los niños tengan problemas de comportamiento
en el salón de clases, interrumpir a sus compañeros o moverse constantemente en sus asientos. Y esto a menudo lleva a que se les etiquete injustamente como niños problemáticos o niños maleducados, cuando en realidad están luchando con un trastorno neurobiológico. Y este estigma puede afectar no solamente su rendimiento académico, sino también su autoestima y sus relaciones con compañeros, con sus profesores, de tal manera que muchos niños con TDAH pueden llegar a sentirse incomprendidos, lo que aumenta el riesgo de desarrollar problemas emocionales como la ansiedad o como la depresión. Pensemos en una niña de 10 años, vamos a llamarle Carla, tiene TDAH, y aunque es muy creativa y tiene ideas brillantes, no logra terminar sus tareas a tiempo. En clase, mientras los demás están escribiendo, ella se distrae mirando por la ventana o pensando en otras cosas. Y esto la lleva a obtener malas calificaciones y a recibir regaños constantes de sus maestros, quienes creen que no se esfuerza lo suficiente. Carlita empieza a sentirse frustrada y desmotivada, convencida de que no es capaz de hacer las cosas bien. Imagínate el sufrimiento de ella. Por otro lado, en los adultos, los desafíos del TDAH pueden ser igualmente significativos, aunque a menudo menos visibles. Mientras que la hiperactividad física en los niños puede ser muy notoria, en los adultos los síntomas suelen manifestarse de formas mucho más internas, como una sensación de inquietud o una lucha continua para mantener el enfoque en tareas aburridas o repetitivas. Uno de los mayores desafíos para los adultos con TDAH es la organización y la gestión del tiempo. Pueden ser excelentes en el trabajo creativo o en tareas que les resulten interesantes, pero tienen una gran dificultad para planear y para priorizar tareas importantes o para completar proyectos dentro de los plazos establecidos. La procrastinación es un problema común. Muchos adultos con TDAH tienden a postergar tareas importantes, no porque sean perezosos, sino porque les resulta difícil iniciar o mantenerse enfocados en las tareas que requieren esfuerzo prolongado. Y esto puede generar problemas en el trabajo, donde el cumplimiento de plazos y la organización son cruciales y son esenciales. Otro impacto significativo en la impulsividad es que no solo se refiere a decisiones rápidas y arriesgadas en el trabajo o la vida financiera, sino también a impulsos emocionales. Los adultos con TDAH pueden reaccionar de manera abrupta en situaciones estresantes, lo que afecta sus relaciones personales y sus relaciones profesionales. Tomemos el ejemplo de Laura, una dama de 35 años con TDAH. Ella es extremadamente creativa y siempre tiene ideas innovadoras en el trabajo, pero le cuesta un montón organizar su tiempo. Con frecuencia llega tarde a reuniones importantes y aunque se esfuerza por concentrarse, a menudo se siente abrumada por la cantidad de tareas que deja pendientes. Y esto le ha causado problemas con sus colegas, quienes creen que es desorganizada o que no está comprometida con su trabajo. Mientras que a nivel personal, Laura también lucha por mantener sus relaciones, ya que la impulsividad emocional a veces la lleva a discutir con amigos, con familiares, por pequeñitos malos entendidos. Hay que tomar en cuenta que el TDAH también tiene un impacto profundo en las relaciones personales. Las personas con TDAH pueden tener dificultades para prestar atención a las conversaciones, lo que puede llevar a malos entendidos o sentimientos de desconexión por parte de sus amigos, de sus parejas o de sus familiares. Además, la impulsividad puede hacer que reaccionen de manera exagerada o que tomen decisiones apresuradas, lo que puede causar conflictos o tensiones en esas relaciones. En las parejas, por ejemplo, el TDAH puede manifestarse en olvidos frecuentes o en la incapacidad para seguir rutinas diarias, lo que a veces es percibido como falta de interés o negligencia. Sin embargo, es importante recordar que estas acciones no son intencionales, son el resultado de los síntomas del TDAH que padecen. Me viene a la mente Javier, que tenía más o menos 40 años y tenía TDAH, y estaba casado con Marta. Marta a menudo se sentía frustrada porque Javier parecía olvidar constantemente las tareas que tenía que hacer en casa, como pagar los recibos de luz, agua, etcétera, asistir a citas importantes. Y a veces él interrumpía la conversación o cambiaba de tema abruptamente y esto hacía que Marta se sintiera ignorada. Aunque Javier ama a Marta, su TDAH afecta su relación, lo que genera tensión entre ellos. Sin embargo, cuando las parejas, familias y amigos entienden mejor el TDAH, pueden encontrar formas de sobrellevar estos desafíos. La comunicación abierta y el uso de estrategias prácticas como alguna lista de tareas, recordatorios o la delegación de responsabilidades pueden ser útiles para aliviar la tensión.
Recuerda que el TDAH no solamente afecta el rendimiento o las relaciones, sino que también puede tener un impacto significativo en la autoestima de quienes lo padecen. Debido a las dificultades constantes que enfrentan muchas personas con TDAH, se sienten frustrados o frustradas, incompetentes o incluso menos capaces que los demás. Los niños pueden internalizar las críticas y comenzar a pensar que no son lo suficientemente buenos, mientras que los adultos pueden sentirse constantemente agobiados por la sensación de estar siempre atrasados o fuera de control. Hasta aquí ya hemos hablado sobre lo que es el TDAH, los mitos que lo rodean y el impacto que tiene en la vida diaria. Ahora es momento de abordar una parte bien importante que es el diagnóstico y el tratamiento. Para muchas personas recibir un diagnóstico de TDAH puede ser un momento revelador y liberador, ya que les permite finalmente entender por qué han enfrentado ciertos desafíos a lo largo de su vida. Al mismo tiempo, el diagnóstico abre la puerta a una serie de tratamientos y estrategias que pueden ayudar a mejorar y a manejar de mejor manera el trastorno. El diagnóstico de TDAH no es algo que se realice de manera rápida o basada solo en observaciones superficiales. Es un proceso integral que generalmente involucra a varios profesionales de la salud y puede tomar tiempo. El primer paso en el proceso de diagnóstico suele ser una evaluación detallada realizada por un médico o un psicólogo o un psiquiatra. Durante esta evaluación se recopila un historial clínico completo del paciente que incluye no solamente los síntomas actuales, sino también el comportamiento a lo largo de su vida. En el caso de los niños también se suele involucrar a los padres y maestros para obtener una imagen más completa acerca de cómo se comporta el niño en los diferentes entornos. Existen varios cuestionarios y escalas de evaluación que los profesionales de la salud utilizan para medir la frecuencia e intensidad de los síntomas, donde los más comunes son el test de Conners, el test de Vanderbilt, y estos te ayudan a evaluar el nivel de inatención o falta de atención, de hiperactividad o de impulsividad. Es importante destacar que el diagnóstico de TDAH es solamente una etiqueta, es una herramienta para identificar qué tipo de intervención es necesaria. Por eso, el proceso de diagnóstico debe ser minucioso, teniendo en cuenta factores como el entorno familiar, el entorno escolar, el entorno laboral, descartando otras condiciones que pueden tener síntomas similares como ansiedad, depresión o trastornos de aprendizaje. Hay que entender también que el TDAH no es un trastorno homogéneo, sino que puede manifestarse de diferentes maneras. Según el DSM-5, existen 3 subtipos principales de TDAH. El primero es el TDAH predominante inatento. Este subtipo se caracteriza por una marcada dificultad para prestar atención, seguir instrucciones y completar tareas. Las personas con este subtipo a menudo parecen estar en las nubes y tienen los problemas para organizarse. Es más común en niñas y a menudo pasa desapercibido porque no incluye hiperactividad evidente. Después tenemos el TDAH predominantemente hiperactivo impulsivo. Y este subtipo se caracteriza por una excesiva inquietud, la necesidad constante de moverse y la impulsividad. Con este tipo de TDAH suelen actuar sin pensar, lo que puede llevar a problemas en el control de sus emociones y en la toma de decisiones. Y el tercer subtipo es el combinado, y es el más común y, como su nombre indica, incluye una mezcla de síntomas tanto de inatención como de hiperactividad o impulsividad. Es el que más a menudo se diagnostica en niños y ya que sus síntomas tienden a ser mucho más evidentes. De tal manera que comprender el subtipo de TDAH es bien importante para determinar el tratamiento adecuado, ya que las necesidades de una persona predominantemente inatenta pueden ser diferentes a las de alguien predominantemente hiperactivo. El tratamiento de TDAH no sigue un enfoque único para todos, debe ser personalizado y a menudo involucra una combinación de intervenciones que incluye medicamentos, terapia y ajustes en el entorno de la persona. Primero vamos a hablar del tratamiento farmacológico, donde uno de los tratamientos más conocidos para el TDAH es el uso de medicamentos. Existen 2 tipos principales de medicamentos para tratar el TDAH. Por un lado tenemos los medicamentos estimulantes, como el Ritalin o el Adderall, que son los más comunes y efectivos para tratar el TDAH. Estos medicamentos ayudan a aumentar la actividad en las áreas del cerebro responsables de la atención y el control de impulsos. Aunque pueden ser muy eficaces, no son una cura y no funcionan de la misma manera para todos. Es bien importante monitorear los posibles efectos secundarios como la pérdida de apetito o problemáticas de sueño.
Y del otro lado tenemos los no estimulantes, donde en algunos casos se utilizan medicamentos o ciertos antidepresivos para tratar el TDAH. Estos suelen ser una opción cuando los estimulantes no son efectivos o producen efectos secundarios indeseados. Es importante que el uso de medicamentos sea siempre supervisado por un médico y que la dosis se ajuste a las necesidades individuales de cada persona. Además del tratamiento farmacológico, la terapia conductual es una parte fundamental del manejo TDAH. Este tipo de terapia se centra en enseñar a las personas con TDAH habilidades para manejar sus síntomas, para mejorar su comportamiento y desarrollar estrategias para organizarse y completar tareas. En los niños, la terapia conductual puede implicar técnicas como el uso de recompensas para fomentar el buen comportamiento y establecer rutinas claras. En adultos, se trabaja en la construcción de hábitos productivos como la planificación de tareas diarias, el manejo del tiempo, la reducción de la impulsividad, etc. El entorno de una persona con TDAH puede tener un gran impacto en cómo maneja sus síntomas. Ajustes pequeños, tanto en el hogar como en el trabajo o la escuela, pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, en las escuelas, los maestros pueden proporcionar instrucciones más claras y segmentar las tareas en partes más pequeñas. Los padres pueden ayudar a crear rutinas estructuradas en casa y usar listas de verificación para ayudar a los niños a recordar sus responsabilidades. En el trabajo, los adultos con TDAH pueden beneficiarse de espacios de trabajo organizados, el uso de herramientas tecnológicas para la gestión del tiempo y la implementación de descansos regulares para evitar la sobrecarga mental. Una de las ideas clave que debemos llevarnos de esta conversación, de este episodio de Mente en Perspectiva, el podcast, es que el TDAH no define a la persona que lo padece. Aunque puede presentar desafíos en el día a día, es solo una parte de la identidad de alguien. Las personas con TDAH son inteligentes, son creativas y muchas veces poseen una capacidad extraordinaria para pensar fuera de la caja. Es bien importante y es crucial que cambiemos la narrativa en torno al TDAH, desde una perspectiva centrada en los déficits hasta una que reconozca tanto los desafíos como las fortalezas. Las personas con TDAH pueden lograr grandes cosas si se les brinda el apoyo adecuado y si se sienten comprometidas, no solo por los profesionales de la salud, sino también por sus seres queridos, por sus compañeros de trabajo y en general por la sociedad. Para quienes conviven con una persona que tiene TDAH, ya sea en su casa, en el trabajo, en la escuela, el entendimiento y la paciencia son fundamentales. Como hemos mencionado, el TDAH no es solo un problema de atención que afecta la manera en que una persona se organiza, en que una persona procesa la información o maneja el estrés del día a día. Tener esto en cuenta puede marcar una gran diferencia en cómo se abordan las relaciones interpersonales. Crear un ambiente que promueva la aceptación y la inclusión es bien importante y es vital para permitir que las personas con TDAH florezcan. Pequeños cambios como ofrecer más estructura, dividir las tareas en partes manejables o simplemente ser más comprensivos puede tener un impacto significativo en su bienestar. Tomen en cuenta que el TDAH no es un obstáculo insuperable. De hecho, muchas personas con TDAH han demostrado que con el enfoque correcto pueden sobresalir en áreas como el arte, la ciencia, los negocios, el deporte y muchas otras más. Sin embargo, el primer paso hacia ese éxito es la aceptación. La aceptación del diagnóstico, de los desafíos y de las soluciones que puedan ayudar a manejarlo. Es crucial recordar que cada persona tiene una combinación única de talentos y desafíos, y el TDAH es solo una de las muchas facetas de una persona. Al empoderar a las personas con TDAH con comprensión, con apoyo y con las herramientas adecuadas, no solamente les estamos ayudando a manejar los síntomas, sino que también estamos contribuyendo a que alcancen todo su potencial. Si tú o alguien que conoces está lidiando con los síntomas del TDAH, no estás solo, no estás sola. Hay una red de apoyo profesional, familiar y social que puede marcar una gran diferencia. Busca ayuda, infórmate y sobre todo no tengas miedo de pedir apoyo cuando lo necesites. El TDAH no tiene que ser una barrera que limite el potencial de alguien. Con el tratamiento adecuado, con un ambiente de apoyo, se puede vivir una vida plena y una vida productiva. La clave está en comprender, aceptar y actuar. Así que de esta manera llegamos al final de este episodio de Mente en Perspectiva, el podcast. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a este canal y compartirlo con quien creas que puede beneficiarse de esta información.
Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, el conocimiento y la empatía son poderosos aliados en la búsqueda de una vida mejor.